Fundamentos del diseño. Los fundamentos del diseño son la base de todos los medios visuales. Están en el arte, el diseño web e incluso en pequeños detalles como las tipografías. Pero, ¿qué tienen en común estos ejemplos? Sencillamente, algunos poseen elementos básicos como la línea, el tamaño, la forma, la textura y el equilibrio. Puede que no parezcan importantes cuando están solos, pero juntos forman parte de lo que ves y creas. Estos fundamentos pueden asustar un poco, especialmente si no te consideras un artista, pero también pueden enseñarte mucho sobre cómo trabajar con diferentes recursos y crear imágenes desde cero. Comencemos con uno de los elementos más básicos de todos, la línea. Es una forma que conecta dos o más puntos. Puede ser gruesa o delgada, ondulada o irregular. Esto le da la posibilidad de poder tener muchos estilos. Las líneas están presentes frecuentemente en el diseño, por ejemplo, en dibujos, ilustraciones y elementos gráficos como texturas y patrones. También es común encontrarlas en las composiciones de texto, ya que pueden enfatizar, dividir u organizar el contenido e incluso guiar el ojo del espectador. Cuando trabajes con líneas, presta atención a cosas como el grosor, el color, la textura y el estilo. Estas cualidades pueden tener gran impacto en la forma que tu diseño es percibido. Busca lugares en donde las líneas se esconden a simple vista, como en el texto. De este modo, podrás experimentar con diferentes valores que te darán diferentes resultados. Una forma es cualquier área bidimensional con un límite reconocible, es decir, círculos, cuadrados, triángulos, etc. Estos se dividen en dos categorías, geométrica o regular y orgánica, en donde las formas son más libres. Las formas son importantes para comunicar ideas visualmente, porque les dan peso y las hacen reconocibles. Gracias a ellas entendemos las señales de tráfico, los símbolos y, en gran parte, el arte abstracto. Tienen un sorprendente número de usos en el diseño cotidiano. Pueden ayudarte a organizar o separar el contenido, a crear ilustraciones simples o agregar interés a tu trabajo. Aprende a buscarlas en otros diseños diariamente y pronto comenzarás a verlas en todas partes. Cuando una forma adquiere propiedades 3D, la llamamos objeto, el cual puede existir en el mundo real o simularse usando técnicas como la luz, la sombra y la perspectiva para crear la ilusión de profundidad. En el diseño bidimensional, los objetos le dan un toque realista al trabajo. Sin ellos, una pelota de goma que rebota es solo un círculo, o un edificio en 3D es solo una serie de rectángulos. Incluso, los diseños básicos utilizan técnicas para añadir más profundidad. En las composiciones, el propósito de los objetos es el mismo, pero en una escala menor. Por ejemplo, una sombra puede crear la ilusión de capas o darle a un elemento profundidad. Cuando se utilizan bien, pueden convertirse en una gran herramienta. Por otro lado, la textura es la cualidad física de una superficie. Al igual que los objetos, puede ser tridimensional y dar una idea de cómo se verá en la vida real. En diseño, la textura agrega profundidad y tacto a las imágenes planas. Los objetos pueden parecer lisos, rugosos, duros o blandos, dependiendo de los elementos. Si estás aprendiendo, las texturas son excelentes imágenes de fondo y pueden agregar mucho interés a tu trabajo. Puedes encontrarlas en sitios inesperados, tales como las fuentes irregulares o los iconos sencillos. Solo ten cuidado de no abusar. Demasiada textura puede sobrecargar un diseño fácilmente. El equilibrio es la buena distribución del peso visual y puede verse afectado por muchas cosas, incluidas el color, el tamaño, el número y el espacio en blanco. Dominar el equilibrio puede ser complicado al inicio, ya que requiere intuición. Afortunadamente, el mundo del diseño está lleno de ejemplos en los que puedes basarte para entender cómo hacerlo. Los diseños simétricos son iguales o similares en ambos lados de un eje.
Se equilibran porque cada lado puede llegar a ser idéntico. Los diseños asimétricos son diferentes, aunque siguen estando bien distribuidos. La composición es equilibrada porque resalta las cosas correctas. Muchos usan algo llamado regla de los tercios, la cual te muestra tu área de trabajo dividida en una cuadrícula de 3 por 3. El punto focal de la imagen se coloca cerca o sobre una de las líneas, lo que crea un equilibrio visual con el resto del espacio. Encontramos este tipo de composición atractiva porque, según estudios, el ojo humano naturalmente sigue este camino cuando escanea un diseño. Los fundamentos del diseño van más allá de la pieza final, ya que lo importante es apreciar los detalles que conforman cada composición. Esto puede aplicarse a casi cualquier tipo de proyecto, ya sea que estés creando tus propios diseños o simplemente buscando maneras sencillas de mejorar en tu trabajo. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Disposición y composición. En cierto modo, son las bases del diseño. Le dan estructura y facilidad de navegación a tu trabajo, desde las márgenes laterales hasta el contenido que allí se encuentra. Por supuesto, no solo se trata de trabajar con texto. La composición también es importante en otros medios como el diseño gráfico, el diseño web y muchos más. Sin una composición bien hecha, tu trabajo no tendría bases. La clave para dominar estos dos elementos es pensar como un diseñador. Por suerte es más fácil de lo que parece. Existen 5 principios básicos que pueden ayudarte a transformar tu trabajo y afinar tu ojo para el diseño. Empezaremos desde el primer punto hasta llegar al último. La proximidad se relaciona con el uso del espacio visual para mostrar las relaciones entre el contenido. En la práctica es bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los elementos relacionados estén agrupados, como sucedería con los bloques de texto o los elementos en un gráfico. Los grupos que no están vinculados entre sí deben separarse y así resaltar su falta de conexión. Todo esto hace que tu trabajo sea más fácil de entender, bien sea si se trata de solo texto o si es algo más visual. El espacio en blanco es una parte importante de toda composición. Ten en cuenta que no se trata literalmente de un espacio en blanco. Simplemente es un espacio vacío, como los que hay entre tu contenido, entre las líneas de texto e incluso entre las márgenes externas. Y pese a que no hay una manera específica de usarlo correctamente, es bueno entender su propósito. De esta manera puedes definir y separar diferentes secciones, dándole espacio a tu contenido para entenderlo mejor. Si tu trabajo llega a lucir amontonado o desordenado, un poco de espacio en blanco podría ser lo que necesitas. La alineación es algo con lo que debes lidiar todo el tiempo, incluso sin notarlo. Cada vez que escribes un correo electrónico o creas un documento, el texto es alineado automáticamente por el programa. Cuando lo haces tú mismo, por ejemplo, con imágenes o cajas de texto separadas, lograrlo puede ser un poco complicado. Lo más importante es ser consistente. Veamos qué significa esto. Podría ayudarte el imaginar tu contenido organizado dentro de una cuadrícula. ¿Puedes notar que una línea invisible centra cada imagen con el texto? Cada agrupación también está alineada y espaciada con márgenes del mismo tamaño.
Es la atención a esos detalles lo que facilita la navegación de la composición, ya que sin una alineación consistente, tu trabajo podría verse desorganizado. El contraste significa que un elemento es diferente a otro y puede ayudarte a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a atraer la vista del lector, a enfatizar o a llamar la atención sobre algo importante. Existen muchas estrategias para crear contraste, como cambiar el color, ajustar el tamaño, forma o peso visual de un objeto e incluso usar diferentes estilos de letra. El contraste también está muy ligado a la jerarquía, una técnica visual que puede ayudarle al espectador a navegar en tu contenido. Con esta técnica le indicas al usuario por dónde empezar y en dónde continuar, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es sencillo. Basta con decidir qué elementos deseas que el lector note primero y luego destacarlos. Los más importantes o de mayor jerarquía son usualmente grandes, fuertes o más llamativos de algún modo. La repetición es un recordatorio de que cada proyecto debe tener una apariencia uniforme. Esto significa encontrar el modo de reforzar tu diseño a través del eco o repetición de ciertos elementos. Por ejemplo, si tienes una paleta de colores específica, busca maneras de usarla. Si has elegido un estilo de encabezado especial, úsalo todo el tiempo, no solo por motivos estéticos, sino porque ser consistente también hace que tu trabajo sea fácil de leer. Cuando los espectadores saben qué esperar, pueden relajarse y enfocarse en el contenido. En muchos aspectos, la disposición y la composición son los héroes anónimos del diseño. Es fácil pasar por alto su rol, pero es parte de todo lo que haces. Un ajuste aquí, un poco más de espacio allí y listo. Con un poco de atención en los detalles, puedes crear hermosas composiciones con un aspecto profesional. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Teoría del color. El color tiene un importante papel en el diseño y la vida diaria. Puede atraerte una imagen, provocarte emociones y hasta comunicar algo sin usar una sola palabra. Pero, ¿cómo sabemos cuáles colores combinan bien y cuáles no? La respuesta es sencilla: la teoría del color. Artistas y diseñadores han usado esta teoría durante siglos y cualquiera puede aprender sobre ella. Te puede ayudar en diferentes situaciones como escoger tonos para un diseño o mezclar perfectamente lo que te vas a poner. Todo lo que necesitas es una guía y empezarás a ver el color de una forma totalmente distinta. Empecemos por lo más básico. ¿Recuerdas cuando aprendiste sobre los colores primarios o secundarios en la escuela? Bueno, ya sabes algo sobre la teoría del color. La mezcla del rojo y el amarillo crea el naranja, la del amarillo y el azul, verde, o la del azul y rojo, morado. Si mezclamos estos colores, obtenemos aún más tonos, como el rojo anaranjado y el verde lima. En conjunto, todos estos colores conforman el círculo cromático o rueda del color. Probablemente ya sabes de dónde obtuvo su nombre.
Ahora profundicemos en la tonalidad, la saturación y el brillo. Estas palabras tal vez no hacen parte de tu vida diaria, pero son la clave para entender los matices del color, como esas muestras que ves en las tiendas de cosas para hogar. Entre todas, tonalidad es la más fácil. Básicamente es sinónimo de color. Saturación se refiere a la intensidad, es decir, si el color es más sutil o más fuerte. El brillo te indica si el color es oscuro o claro, en un rango de negro a blanco. Como puedes ver, esto nos da muchas opciones, desde un rojizo opaco profundo hasta un rosado pastel. ¿Cómo mezclar todo esto para crear paletas de color que se vean profesionales? Hay fórmulas probadas que pueden ayudarte. Están basadas en algo llamado armonía del color, y todo lo que necesitas es usar el círculo cromático. La fórmula más sencilla es la monocromática, porque se utiliza un solo color. Elige un punto del círculo y usa tus conocimientos sobre saturación y brillo para crear variaciones en el tono. Lo mejor sobre este tipo de paletas es que tienes la garantía de que combinarán. Con la fórmula análoga, se eligen los colores que se siguen uno al otro en la rueda, como rojos y anaranjados, o azules y verdes. No temas jugar con la paleta y crear tu propia interpretación. Ese es el propósito de estas fórmulas, darte un punto de partida en el cual te puedas guiar e inspirar. Los colores complementarios son opuestos uno al otro en la rueda, por ejemplo, azul y naranja, o el clásico rojo y verde. Para evitar que la paleta te quede muy simple, puedes agregar tonos más claros, oscuros o con poca saturación. Con los colores complementarios divididos, utilizas los colores que están junto al color complementario. Esto te da el mismo nivel de contraste, pero más opciones de tonos y posiblemente resultados más interesantes. Por otra parte, con la triada se forma un triángulo en el círculo cromático y se usan los colores que están en cada esquina. Estas combinaciones tienden a ser bastante impactantes, particularmente con colores primarios y secundarios. Así que piénsalo bien antes de elegirlas. Una paleta tetraédrica forma un rectángulo en el círculo, por lo cual no usa uno, sino dos pares de colores complementarios. Esta fórmula funciona mejor si dejas un color como dominante y los otros tres como auxiliares. Aprende más sobre diseño siguiéndonos en edu.gcfglobal.org. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. ¿Qué hacer y qué no hacer con el color? Al trabajar con color hay ciertas cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto colores que parecen vibrar cuando están uno junto al otro? La solución es bajarles el tono. Comienza con un color y trata de ajustar su claridad, oscuridad o saturación. En ocasiones, un ligero contraste es todo lo que tu paleta necesita. Otro factor importante es la legibilidad. Tus colores deben ser fáciles de leer y agradables a la vista. A veces eso significa no agregar color a cada detalle. Tonos neutros como negro, blanco y gris pueden ayudarte a balancear un diseño. Así, en donde uses otro color, este realmente sobresalga. Cada color envía un mensaje. Es importante considerar lo que quieres comunicar y escoger una paleta que encaje. Por ejemplo, los colores vivos tienden a dar un toque divertido o moderno. Los colores desaturados a menudo parecen más orientados a los negocios.
A veces depende solamente del contexto. Te sorprendería cuán flexibles pueden ser. Encontrarás ideas para combinar los colores en sitios interesantes, como publicidad o famosas obras de arte. También puedes usar algún recurso web para buscar paletas de colores o crear las tuyas. Incluso diseñadores experimentados buscan inspiración del mundo que les rodea. No hay nada malo con encontrar algo que te atraiga y adaptarlo a tu gusto. Donde sea que mires hay color, color y más color. Puede ser intimidante usarlo en tu trabajo, pero no tiene que serlo. Solo sigue experimentando y recuerda lo que aprendiste en este curso. Pronto, elegir colores geniales se sentirá como una segunda naturaleza. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Tipografía. La tipografía está donde quiera que mires. En los libros que lees, en los sitios web que visitas, incluso en tu vida cotidiana. Señales de tránsito, en letreros y empaques de productos. Sencillamente la tipografía es el estilo o la apariencia del texto. También puede referirse al arte de trabajar con él. Algo que probablemente hagas todo el tiempo si creas documentos u otros proyectos para ti, tu trabajo o tu escuela. Puede ser intimidante, pero al final es más fácil de lo que parece. Solo necesitas saber un poco sobre el tema para marcar una diferencia en las cosas que haces diariamente. Veamos primero algunos tipos comunes de fuentes y lo que necesitas saber sobre ellas. Las fuentes de serif tienen pequeños trazos, llamados serifas, pegados en la parte principal de la letra. Por su aspecto clásico, son una buena opción para proyectos más tradicionales. También son comunes en publicaciones impresas como revistas y periódicos. Las fuentes sans serif no tienen ese trazo extra, de ahí el nombre, que en francés significa sin serifas. Este estilo es considerado más limpio y moderno. Además, es más fácil de leer en las pantallas de los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas. Las tipografías de visualización tienen muchos estilos, como cursiva, negrita, mayúscula y fuente de lujo. Este tipo de letras suelen utilizarse para textos pequeños debido a su naturaleza decorativa. Por ejemplo, títulos encabezados y diseños gráficos complejos. En cierto modo, las fuentes tienen su propio idioma y van más allá de estar puestas en una página o un lugar, ya que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Por eso es importante que pienses en tu mensaje y elijas una fuente que se ajuste a él. Algunas tipografías vienen con otras características como la fuente Comic Sans, Curls, Papyrus, etc. No hay nada de malo con ellas, pero tienen la reputación de estar pasadas de moda y sobreutilizadas. Si las quieres usar, piénsalo 2 veces y considera buscar otra opción. Hay muchas fuentes con apariencias similares
y tienen menos probabilidades de desviar tu mensaje. Al decidir qué fuentes usar, menos es más. Es decir, es mejor limitarse a una o dos fuentes por proyecto. Por ejemplo, si necesitas más contraste, intenta repetir tus fuentes en un tamaño, peso o estilo diferente. Este truco es bueno para crear combinaciones interesantes y funcionales. Probablemente has escuchado el dicho, los opuestos se atraen. Bueno, lo mismo pasa con las fuentes. Puedes combinar tipos de letra diferentes pero complementarias, como sans serif con serif, corta con alta, o decorativas con simples. Esto puede parecer extraño, pero tranquilo. Mira otros diseños para inspirarte y ponerlo en práctica. Tal vez hayas escuchado términos como jerarquía, interlineado, espaciado e interletraje. Para algunos con más experiencia, estos conceptos son esenciales al diseñar algo. Pero como principiante, no es necesario que sepas todo sobre estos. Aunque no está de más que los tengas presentes en tu trabajo y cuando hables de diseño. La jerarquía es utilizada para guiar el ojo del lector a lo más importante. En otras palabras, le muestra dónde comenzar y a dónde ir, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es simple. Decide qué recursos quieres que el lector note primero y luego haz que se destaquen. Los elementos más importantes suelen ser más grandes, más gruesos o diferentes de alguna manera. Recuerda que es mejor mantener una forma sencilla y usar solo algunos estilos complementarios. El interlineado es el área entre las líneas de texto, también conocido como espacio vertical. Si no estás seguro de cuánta distancia debes dejar, no te preocupes. El valor predeterminado usualmente es el correcto. El objetivo es hacer que tu texto sea cómodo de leer. Mucho o muy poco espacio puede hacer que sea molesto para el lector. El espaciado es la distancia general entre los caracteres o letras. La mayoría de los programas permiten reducir o aumentar esto según tus necesidades. En algunos diseños, puedes ajustar el espacio para crear cierto efecto. También puede ayudarte a entender y arreglar las fuentes que están mal espaciadas. El interletraje es el espacio entre letras específicas. A diferencia del espaciado, cambia en el transcurso de la palabra porque cada letra encaja diferente. Algunas fuentes tienen mal interletraje, lo que hace que las letras se vean mal espaciadas. Si utilizas una fuente que tenga esto, es mejor elegir otra. Un texto bien diseñado puede significar la diferencia entre un proyecto ordinario y un proyecto extraordinario, incluso si estás comenzando en el diseño. Todo lo que necesitas es interesarte en la tipografía. Así serás más eficiente y podrás hacer mejor tu trabajo. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor.